Bien, Nicolás, estamos con Gonza Real. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Víctor, ¿cómo andás, amigo? Bien, bien, acá andamos en una templada, linda tarde santafesina. Excelente. Bien, Gonza, vamos a terminar lo que es el texto de actualización política y doctrinaria para la toma de poder. Esta Así es, tercera parte un poco ya más resumida y más redondeando de lo que veníamos hablando, incluso algunas cuestiones se repiten. Así que bueno, vamos a poner manos a la obra. Como te decía Gonza por privado, esta parte es interesante. Habla del trasvasamiento generacional, la organización y el socialismo nacional. Las puntas por ahí que hablábamos con vos es qué es el trasvasamiento generacional, desarrollar la crítica y autocrítica en la unidad y organización, qué es el justicialismo y el proyecto como liberación del hombre, el proyecto justicialista como liberación del hombre. exactamente. A grandes rasgos es todo eso. Bien, el texto en esta tercera parte empieza hablando de que hay una necesidad de un trasvasamiento generacional, ¿no? Porque esta necesidad surge de mantener el estado juvenil del movimiento, porque se trabaja para el Exactamente. futuro del movimiento, porque una revolución trascendente no la puede llevar adelante una sola generación, sino varias. Así es. La necesidad de mantener ese estado juvenil en movimiento. El movimiento siempre, como siempre lo menciona Perón, lo toma como algo vivo, como un ente biológico. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la mejor opción de eso? Mantenerlo sano. ¿Cuál es la forma de mantenerlo sano? Que siempre haya juventud para llevarlo adelante. Así es, así es. Sí, un poco Es la garantía de futuro, básicamente. así es. Tener la juventud es la garantía de futuro. Ahora lo que vamos a charlar con vos es cómo llegar a ese punto, al Así futuro. es, así es. Un poco lo que dice el general en esta entrevista, porque siempre recordamos que es una entrevista, es que, Sí, digamos, los dirigentes, habla de cuatro etapas de la revolución, que es la primera la doctrinaria, la segunda la toma de poder, la tercera la ideológica y la cuarta la institucionalización, ¿no? exacto. Esto es una Y preparación. el trabajamiento que menciona Perón en esta última parte, la garantía, eso, como él menciona la última parte, la institucionalización, eh, la juventud también, la perpetuidad del movimiento es la organización. Es lo Exacto. único que puede garantizar el futuro del movimiento. La juventud puede garantizar la institucionalización en la organización de los cuadros. Exacto. Por ahí le pregunta a quien lo entrevista si digamos, si se contrapone en la imagen del conductor, de esa figura unipersonal, en cuanto a la organización. Sí, Y él dice que para nada. Que, así es. Dice para nada porque lo que menciona Perón es la necesidad de ese recambio. El recambio va a generar esa organización. así es, así es. La importancia que reside, ¿no? En cuando dice hay que preparar a los dirigentes, ¿no? Para generar continuidad, también para que las generaciones que van pasando sepan entregar las banderas. Cuando hablamos de las banderas hablamos de nuestras tres banderas, ¿no? Justicia social, independencia económica y soberanía política. Y sí, creo que en esta última parte lo que él también deja un poquito más en claro es la cuestión de lo que se menciona como la cuarta bandera, cuando él explica un poco en profundidad en esta última parte de la entrevista que le hace Pino Solanas y Guettino, la cuestión del socialismo nacional, que él profundiza la necesidad de volver una bandera identitaria a eso, porque se puede llegar a confundir la cuestión de socialismo o de socialismo nacional. Y un poco Perón le explica que tiene que ser de la identidad del pueblo, no tiene que ser como los partidos de izquierda acá que toman directamente de afuera en vez de tomar lo nacional para afuera. Así es, así es. Sí, eso es criticable. Algo de eso hablamos en la primera parte cuando
distinguimos, a ver, porque hay mucho desconocimiento e incluso muchos clichés y gente que lamentablemente podemos decir se identifica con el peronismo de una manera equívoca, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces está ese latiguillo, ¿no? De que Perón era como el pichón de Mussolini, ¿no? Sí, Y bueno, precisamente, por un lado, lo que siempre dijimos, y que es casualmente lo que vamos a hablar en el segundo bloque con el amigo Gonzalo de Rosario, ujú, ¿no? Que Perón tenía las organizaciones libres por un lado, la CGT por otro, él incluso, como hablamos con Víctor Lupo en el segundo programa, la Confederación Argentina del Deporte, ¿no? Él dice que hay que saber acompañar, no es que un Estado que está tutelando y que se haga tal cual el Estado y el presidente quiera, sino que el pueblo tiene que tener libertad para operar. sí, sí, recordemos que a la gente, esto que hacemos con vos, de charlar, estamos charlando en base a las palabras de Perón, a lo que dejó como legado, que es un ejercicio que invitamos a la gente, como decimos, es un servicio, tarea fina, que hagan ese mismo ejercicio, de replantearse las cosas, de leer los textos, de hablar como vos y yo estamos hablando ahora en vivo, eh, sobre los textos, no que toquen de oído, que es un peligro innecesario, suponer las cosas, que tengan esa costumbre, por lo menos los compañeros más ordenaditas, de charlar en base a lo que dijo Perón, no suponer, interpretar en base a la nada. Así es, así es. Y algo de lo que dice también acá es que esta preparación, ¿no? de los dirigentes, pero del ser peronista a nivel general, un poco, a ver, él dice hay que preparar a los dirigentes para que sepan afrontar, por eso las nuevas generaciones, las nuevas circunstancias. Entonces yo invito también a que se lea este texto, porque en esta tercera parte sobre todo, al igual que muchas cosas que deja conducción política, nos llama a replantearnos algunas cuestiones que en la militancia estamos discutiendo hoy por hoy, el rol de la mujer, el rol del trabajador, el advenimiento o el avance, si se quiere, de las tecnologías, ¿no? O sea, y por ahí Mm. no enfrascarse eh, como fundamentalista en la letra muerta en la letra muerta, digamos. Esto es textual y es inamovible, ¿no? Exacto. Y además es fácil de leer, por lo menos esto hasta es fácil de mirar, porque después de todo es un video. Y hasta está dividido en títulos chiquititos, desarrollar uno, a mí lo que más me gusta de esta última parte es mm, los títulos son bastante claros y te ayudan un montón. Desarrollar la crítica, la autocrítica, hacer crítica, pero primero la autocrítica, la crítica interna con sentido político, la unidad y organización con crítica y autocrítica, y sobre todo a mí la parte que más me gusta es la organización revolucionaria. Así es, así es. Bueno, un poco algo para que no nos quede en el tintero, ¿no? También él habla que la preparación del ser peronista, del argentino, tiene que venir de la niñez. Por eso yo me reía, ¿no? Porque veía que él dice, por eso consideramos a la mujer, porque el niño aprende desde que nace hasta los 6 años, es una etapa clave de aprendizaje. Entonces ya los chicos tienen que venir incluso desde esa edad, ¿no? Mamando un poco lo que es la vivencia en la casa, más grande la doctrina más puntualmente. Y me acordaba, yo supe trabajar en una biblioteca y estaban los libros de esa época, ¿no? Del peronismo, en donde estaban las figuras de Perón, la figura de Evita, pero sobre todo la figura del trabajador, esa figura que graficaban el laburante, la familia reunida, y hay mucha gente que me acuerdo que me lo criticaba un montón. Obviamente que yo no dejé el libro por ser peronista, sino también porque, bueno, en la ciencia de la bibliotecología uno tiene que tener mucha consideración para lo que son los registros históricos, digamos. Sí. Bueno, eso me lo acordaba como anécdota. Y a colación de lo que vos decías del futuro, ¿no? Dice, prolongarse, en la segunda parte del texto, hacia el futuro, es recibir esa experiencia que no tenemos. No obstante, nos vamos a equivocar y eso también es parte de. Un poco ahí está bueno lo que el general dice, porque por ahí lo que yo veo es también que está esta cerrazón, por un lado, de la gente más grande, que no te habilita nada por ahí, y por otro Claro. lado, que esto pasó en el kirchnerismo y yo lo veo bien,
¿no? En donde la juventud una vez más se sintió identificada con un espacio y vimos cómo se acrecentó la masa, los militantes más jóvenes. Militante, la masa crítica, más allá de lo que podamos criticar, ayudó mucho a que se mueva el movimiento y a que tomen un protagonismo inaudito los más jóvenes. Que la verdad, si analizamos este texto como hacemos con vos, el trasvasamiento generacional de esa manera iba a ser imposible. Por lo menos el kirchnerismo ayudó bastante en eso. Así es, ayudó mucho, tuvo su proceso, hoy por hoy, bueno, yo creo que estamos en una etapa, por eso en esta tercera parte nos ponemos a hablar un poco más de coyuntura porque amerita el escrito, y pienso que Totalmente. ahora estamos en una etapa interesante para seguir desarrollando eso, y tanto vos como yo, como los amigos de Rosario con lo que vamos a hablar después, somos, digamos, si se quiere, entramos en una franja, no podemos llamar jóvenes todavía, digamos. O sea, no tenemos 50 años, tampoco tenemos 20, ¿no? Estamos ahí. Exacto, y las cosas han cambiado bastante. Así que hoy en día se dice que jóvenes hasta los 45, así que nos queda un margen todavía. Sí, sí, por eso digo, o sea, bueno, ese ya es otro tema de percibirse y percibirse como una persona madura y responsabilizarse también, ¿no? Me parece que más que... Y sí, hay una pregunta que me gustaría hacerte, ya que estamos, Víctor. En este texto que estamos analizando esta última parte, Perón menciona, bueno, justamente la necesidad de que los grandes le enseñen a los más chicos como forma de aprendizaje, para evitar errores, para que la doctrina se traspase. Como vos decís, uno se va formando toda la vida en la doctrina nacional. Entonces llegás a un estadio de una persona madura y podés, más la experiencia política que gracias a los grandes que te abrieron el camino tenés, es mejor para organizar, para institucionalizar el movimiento, para organizarlo, que es lo único que puede vencer al tiempo. ¿Vos qué ves? Que en estos últimos años se ha dado De parte de las... De las los más grandes. ¿Te de- han enseñado algo? ¿Te han abierto camino? yo a nivel personal sí, sí. Mm. De hecho es un profesor quien a mí me llama. Eso siempre lo voy a tener grabado porque es un profesor el que a mí me llama para tener una charla, un café, con otra persona que al día de hoy seguimos siendo amigos, y empezamos a militar juntos si se quiere, ¿no? Pero este profesor, bueno, en lo que era la carrera de bibliotecología, a ver, no hay un... Es según la promoción, ¿no? Pero en mi curso no había mucha conciencia. Quizá de 12 que éramos, 2 o 3 teníamos cierta conciencia. Yo igualmente no militaba, estrictamente hablando. Y este profesor, Daniel Bacheto, un amigo acá de la casa que todos los jueves tiene un blog acá con Nicolás. Así que bueno, si alguien tiene alguna queja se la deriva a Daniel, por favor. Pero Muy bien. él fue una persona fundamental. Y después, digamos, no tanto en lo que nosotros llamamos partidocracia, pero sí en lo que son clubes, juntadas, y determinados espacios. Sí, la gente grande se da cuenta de esto y es muy humilde a la hora de transmitirte, porque lo que dice Perón es esto, ¿no? O sea, de transmitir la experiencia, lo vivido, ¿no? Porque los jóvenes lo que tienen acá, lo que dice es, los viejos, como él lo dice, ¿no? Tienen la experiencia y los jóvenes la capacidad de creación. Entonces, acá en Santa Fe, no sé si puedo hablar a nivel general, pero sí veo mucha gente que de verdad da gusto charlar con ellos porque vos te das cuenta que les brota transmitirte eso. Ujú. No sé cuál habrá sido tu experiencia. No, yo me lo pregunto a grandes rasgos, no más allá de mi experiencia personal en el movimiento en la actualidad. Eh, no, y sacándolo de contexto, porque después de todo lo que le hacen es una entrevista a Perón en el año 72, 71. Me lo pregunto hoy en día y las cosas han cambiado. No sé qué es lo más organizado que hay en la Argentina. Es lo que ha quedado justamente de lo que ha quedado de la identidad del pueblo argentino, que son las organizaciones libres del pueblo, los clubes, los sindicatos, lo veo como las cuestiones más organizadas. Veo que la cuestión política solo ha quedado en lo que se conoce como plutocracia, partidocracia,
eso que es una pata necesaria, uno lo ve totalmente desorganizado, será lo que menciona Perón como eh, la única forma de ordenar justamente la partidocracia, la cuestión de la casta política, es la conducción estratégica. Bueno, no hay conducción estratégica, la única manera de ordenar eso es el movimiento desde abajo. Necesita la mayor cantidad de organización posible en los distintos tipos de organizaciones libres del pueblo, como los sindicatos, como los clubes de barrio, como las organizaciones políticas, para ordenar un poco hacia arriba. Yo lo que veo es que no hay organización desde la cuestión más política y no ha habido mucho trabajo de las personas mayores hacia los jóvenes. Si algo les han enseñado, por ahí son los vicios más malos. Sí, sí, algo de eso hay, lo que por ahí nosotros le decimos la cultura de la rosca, en donde los que entran, entran por determinadas características y no siempre por ser personajes que provienen de las organizaciones libres del pueblo. Eso yo lo observo. Exacto. Pero me das pie, aparte, con lo que sigue, ¿no? En donde dice, recordemos que todos los órganos tienen una misión distinta y funcional. Yo pienso que ahí se mezcla un poco con esto que vos decías de por qué estamos desorganizados. El general Sí, dice, si cada uno tiene en claro cuál es su misión dentro del movimiento, no puede haber errores y ahí explica que incluso cuando ingresa una persona que a uno no le cae bien o de la que uno tiene dudas, bueno, igualmente tiene que recibirla y él como conductor estratega, ¿no? Él decía, mi deber es recibirlos y si no son amigos, que salgan amigos de acá. exactamente. Aunque él menciona también, aunque yo lo tenga ganas de patearlo, lo tengo que abrazar, porque es mi función. Así es, así es. Y en cuanto Y al bueno, tema, nosotros como bases, la única es, tenés que tener experiencia en conducción. Desde joven tenés que militar y aprender que el juego es así. Hay que así es. aprender justamente, hay que leer las palabras del muchacho que inventó esto, que es Perón. Así es. Es interesante también, a ver, porque estamos hablando de crítica y autocrítica, ¿no? Él Ujú. dice, el que hace se equivoca. A ver, uno va criticando al que hace y va criticando de la buena manera. Él no habla de los criticones, o sea, no, obviamente que no va a hablar de los criticones, pero siempre hay que hacer Claro, esta diferencia entre el que es el criticón y el que hace la crítica constructiva, como se le llama, ¿no? O sea, siempre exacto. la crítica es constructiva y me parece que aparte uno en su vida misma trata de practicar la autocrítica, primero la autocrítica, ¿no? Claro, con hacer autocrítica, primero de la autocrítica y la crítica interna con sentido político, Ujú. Bien. Y sabiendo que, bueno, como buen experimentado conductor político, lo perfecto es enemigo de lo bueno. así es, le estaba pasando el mate a Nico. Y volviendo, Ah, un abrazo a Nico. volviendo a la relación que establecemos con la primera parte, en qué es el justicialismo y nuestro proyecto como liberación del hombre, él vuelve un poco a decir lo mismo, vuelve a recalcar lo de la primera parte, cuando explicamos qué es el justicialismo, que es lo que hablamos en esta entrega con vos al principio. Digamos, el justicialismo es un nacionalsocialismo, pero a la usanza y a la costumbre argentina. No, no, esto que vos decías en este caso de la izquierda. No podemos estar exportando modelos porque no es lo mismo el campesino del Asia del Este que el campesino de La Pampa, no es lo mismo la clase dirigente o el empresarial o el empresariado argentino que el empresariado de Francia, ¿no? Entonces él Exacto. siempre distingue y habla y sigue hablando de lo que es tercera posición. Y habla precisamente, y ahí engancha con nuestro proyecto como liberador, porque precisamente lo que se busca es la justicia social. Él dice un poco, dejen de lado los motes, lo que se busca es la justicia social, porque en lo que es la liberación del hombre, la gente, dice él, percibe que en esta etapa con el advenimiento del capitalismo, sí, hubo un progreso muy grande, pero a costa del sacrificio de las personas, de los trabajadores. Cargaron sobre las espaldas de los trabajadores este progreso general, aunque hoy por hoy, si nos ponemos a ver bien, quizás para algunos pocos, no sé si para todos, ¿no?
Exacto. Reemplazar el sacrificio por el esfuerzo. Así es, Tenemos que dejar de tener mártires y empezar a tener héroes. así es, así es. Así que La bueno, persona que va luchando por la grandeza de la comunidad en la que vive, congeniar lo individual con lo colectivo, es el proyecto revolucionario nuestro. así es. ¿Querés repetir esa parte que es que a mí se me estaba pasando? Que es cuando él dice una persona se realiza en una no se, no, se realiza en una comunidad Sí. que se realiza, ¿no? Que hace poco Alberto decía algo parecido. Ujú. Una persona no puede realizarse en una comunidad que no se No se realiza. realiza, exacto. Esa es la frase, se me había enredado la frase. Sí, también en el texto, en el texto, en la entrevista menciona también esa la cuestión que vos mencionás, contra advirtiendo el capitalismo que se viene como única hegemonía, y también dice ojo con el desarrollismo, Ujú. que también gente de nuestro movimiento tiende a idealizar la palabra desarrollismo, que es solo una pata más del colonialismo. Nosotros como peronistas, industrialización, punto. Así es, así es. Gonza, nos estamos Sí, dígame. viendo dentro de poco. Nos estamos viendo dentro de poquito, precisamente festejando el cumpleaños del Club Social y Deportivo San Martín de Rosario. Exacto. Así que bueno, sin más, Gonza querido, te mando un abrazo grande. Dale, déjame cerrar con algo para que quede bien claro lo de la tercera parte. La comunidad organizada será la creación colectiva inconsciente de todo el pueblo. La comunidad organizada es el punto de partida del justicialismo y también el punto de arriba del justicialismo. Un abrazo para los dos. Abrazo grande, Gonza. Hasta luego.